Soy Anxo Vidal Nogueira, soy investigador predoctoral aquí en el Instituto López Piñero de Historia de la Ciencia e Historia de la Medicina. Estudié Física en Santiago de Compostela, después hice un máster en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica en la Universidad de Alicante, aunque bueno, la Universidad de Valencia también forma parte de ese máster, y el año pasado empecé el doctorado en Historia de la Ciencia. En el grupo en el que trabajo, trabajamos sobre todo con instrumentos científicos, la historia de la educación científica y también sobre museos. Yo hago trabajos de investigación relacionados con otros proyectos y en paralelo desarrollo mi tesis doctoral que trata sobre instrumentos científicos de la Universidad de Santiago. La idea es coger los instrumentos, catalogarlos, documentarlos, después realizar un estudio histórico y finalmente una propuesta de museo de ciencia. Yo, bueno, en mi día a día lo que hago, por ejemplo, ahora tengo que hacer una catalogación de un archivo, es decir, tengo que coger documentos históricos y tengo que ver clasificar qué son, qué dicen, de qué época son y demás. Y también estoy haciendo, por ejemplo, gestión de bases de datos. Tengo instrumentos científicos y tengo que rellenar una serie de campos. Luego está toda la parte de bibliografía, que es leer libros, artículos y escribir alguna cosa para conferencias, congresos y también artículos. La historia de la ciencia es importante porque cuanto más sepamos sobre la ciencia, mejor podremos desarrollarla y más podremos saber sobre cómo funciona, cómo funcionó en el pasado, si funcionó bien, por qué, si funcionó mal, por qué, y eso va a ayudar a mejorar el desarrollo de la ciencia y también la relación entre la ciencia, sociedad y demás. Los museos científicos ayudan a divulgar qué es la ciencia a la sociedad, que no se quede en la ciencia como una cosa de expertos que la gente no entiende muy bien, intentar difundirla a la sociedad y que haya más interacción entre el mundo académico, que siempre está como un poco escondido, y el mundo real.